Cuando tú dices cueva, das la imagen de una cavidad grande donde entras, pero no es más allá, más grande que una casa, por ejemplo, ¿no? Di tú de 2, 3 casas, ¿ya? Pero de lo que estamos hablando aquí de Tayos es un mundo intraterrestre. Nadie ha podido llegar al final o saber dónde sale esto, ¿comprendes? Nadie. Ni los ladrones de Inglaterra cuando se metieron ahí con todo su equipo, ellos llegaron hasta 13 kilómetros, imagínate, 13 kilómetros. Bueno, habíamos anunciado, Jaime, que queríamos hablar específicamente, principalmente del tema de la cueva de los tallos. Yo sé que este es un tema que ya se viene tocando de años, pero siempre hay algo nuevo que digamos, que va saliendo, que la gente no sabe. Yo que soy fanático del tema de las cavernas, me gusta mucho el tema de explorar, digamos. Sí, bueno, mira, Tayos es un mundo intraterrestre, ¿no? No es una cueva como muchos lo llaman, porque una cueva es algo pequeño, ¿no? En comparación de lo que es Tayos, es un mundo subterráneo. De hecho, hace 32 años, cuando hice mi primer documental sobre este tema, este se llama Tayos, un mundo intraterrestre, ¿no? Y así lo puedes ver, uno de 12, dos de 12, qué sé yo. O sea, eran varios capítulos. Tayos tiene 5 aristas, Pablo. 5 aristas, ¿no? Este, la primera arista tiene que ver con su natural descubridor, Juan Morís, un húngaro argentino, que recibió la información de una persona que vivió una aventura ahí, ¿no? Este señor se llama Petronio Jaramillo, se llamaba. A ver, ¿cómo empieza esto? Hace muchos años, en la década de los 40 y de los 50 del siglo anterior, se estilaba aquí en Ecuador que la servidumbre venga del oriente, es decir, traían a estos que les llamaban jíbaros y los tenían en su casa, le daban alimentación, comida, educación, pero eran servidumbre, o sea, hacían el servicio en la casa. Entonces la familia Jaramillo decide adoptar un jíbaro de estos, que viene de 9, 10 años a Quito, y ahí pues se cría casi como hermano con Petronio Jaramillo, que era un muchacho también de 9, 10 años, de la misma edad. A esa edad, tú sabes, no hay los prejuicios de que este sea de otra condición social, y no hay los prejuicios, o sea, un niño de 8 o 9 años y en la década de los 40, imagínate qué prejuicio, o sea, gente sana. Jaime, pero para que la gente sepa, los que no saben, los Sí. jíbaros son conocidos por achicar cabeza, ¿correcto? Bueno, Los indios habrá jíbaros. alguna variedad de jíbaros, ¿no? O sea, aquí le llamamos jíbaros a todos los del oriente, Ah, ok, sean ya. tagaeris, guauranis, shuaras, Ya, pero yo pensé que eran solo záparas, los chuaras, perfecto. no, ¿Mm? a todos son jíbaros. O sea, si son del oriente, son jíbaros. Ok, Es la connotación que le damos aquí en Ecuador, ¿no? Vienes del oriente, eres un jíbaro. O sea, pero del oriente de la parte selvática, pues, ¿no? Entonces, se crían juntos, casi como hermanos, pues viviendo en la casa, y le daban estudios y todo eso. A eso de los 17, 18 años, este muchacho
se regresa al oriente con su familia, con su familia. Mira, esta historia yo casi nunca la he contado, así es que me voy a dar el trabajo de contarte para que tú sepas como primicia, porque esto no lo he contado nunca, cuál es el origen de toda esta historia. Fíjate, verás. Entonces, este muchacho, este jíbaro, se regresa al oriente, a Yuquianza, que era su pueblo, Yuquianza. Y Petronio Jaramillo pues sigue en sus actividades, pero en esa época existía la obligatoriedad de que hagas un año en el ejército. Tenías que alistarte en el ejército un año. Es más, cuando ibas y hacías tu año de ejercicio militar, te daban una cédula, una especie de cédula militar que certificaba que estuviste un año en el ejército. De tal forma que si estabas en un bar, en un restaurante y venían estas requisas, porque andaban haciendo requisas. Entonces tú mostrabas la cédula y decían, bueno, este ya hizo el servicio militar, así se llamaba, el servicio militar. Igual que acá, ok. Bueno, entonces, por esas coincidencias que no existen, le agarran a este Petronio Jaramillo y lo mandan a hacer el servicio militar en el oriente. En el oriente, o sea, donde los jíbaros. Plena selva. Y por esas coincidencias que no existen, este llega a Yuquianza y se encuentra con este muchacho, con este jíbaro. Se encuentra con él y se dan el abrazo y todo, ya te imaginas, ¿no? Entonces, en una parte del servicio militar de Itu, un fin de semana, un sábado, un domingo, que tenían Franco se llama acá, le dice este jíbaro a Petronio, quiero mostrarte algo. Esto me lo enseñó mi abuelo, tienes que conocer. Y se van a un apartado del río y dice, pero tienes que bucear, sígueme a mí, buceamos. Y se mete así en el agua, pasa un filo de roca y salen a un cuarto gigantesco. Y lo primero que se sorprende Jaramillo es ver un sillón gigante con dos, has visto en las maniguetas en la punta del sillón, un puma y un tigre, la cabeza de un puma y de un tigre, un sillón gigante. Era como un sillón como de trono, como de rey. Como de trono, pero tenía aquí un puma y acá un tigre. Un tigre. De oro. De oro. Y entonces empiezan a caminar y le dice, camina nomás, no te preocupes, que aquí ya no hay nadie. Aquí ya no hay nadie. Esto es... y empieza a ver cosas fabulosas Petronio Jaramillo. Entonces, hasta ahí te cuento para no entrar en detalles, para que no se diga que estamos especulando. Vamos a recostarle un poquito la historia. Bueno, terminó ese fin de semana, regresaron, pasó el servicio militar Jaramillo. Jaramillo ya se había olvidado de esta historia. ¿Ya? Y empezó sus actividades en Quito. Quito es la capital de Ecuador, como tú sabes. Pero Jaramillo tenía un problema, que era vamos a encontrarle un nombre suave, un bohemio, ¿ya? Cantante, enamorador, un bohemio, ¿ya? Entonces,
en alguna circunstancia conoce a Juan Morís, a un húngaro argentino llamado Juan Morís, en alguna circunstancia. Lo conoce en una cafetería en Quito y le cuenta esta historia. No, si yo viví esto, mira, te cuento. No sé el contexto de la conversación, pero Petronio Jaramillo le cuenta esto a Juan Morís. Y hasta ese momento Juan Morís era un investigador. Ya era Juan investigador. Morís vino a Ecuador a trabajar en unas minas de oro. Ahí tienes otra historia muy Ok. interesante. Y trabajaban con Gerardo Peña Mateus. Si quieres saber toda esta historia, las personas van a tener que ingresar en navegantesdelcosmos.es, ir a la biblioteca y ver el libro de 600 páginas que escribió Peña Mateus con fotografías. Ahí está toda la Perfecto. historia. Yo ¿Cómo te se la llama estoy comprimiendo. cómo se llama ese libro? Lo voy a buscar. Porque el libro que Híjole. yo leí, Jaime, fue El oro de los dioses. No, no, no. Pero Eso fue sabemos, sí, tergiversado y si quieres sí, te lo cuento sé. la historia, pero déjame Sí, hacerte la historia para que sepas cómo nace esto perfecto. de Tallos, ¿no? Fíjate, luego te tengo que contar la historia de Morís con Soltan Celes y Gerardo Peña Mateus. Gerardo Peña Mateus tenía una mina de oro en la parte oriental del sur de Ecuador, ¿no? Entonces, le cuenta y Morís se queda muy atento a la historia y empieza a buscar esto. Ya tenía las referencias. Empieza a buscar, habla con el Instituto Geográfico Militar y le dicen, sí, esas coordenadas existen y le van mostrando en un mapa, aquí está. Bueno, y se aventura y se va solo a este lugar. Y llega ahí donde los coangos, que eran los protectores de este lugar. Ahora ya no son los protectores, ahora son los comerciantes de este lugar. Porque ya el sistema los corrompió, los dañó. Me imagino, claro. Ya. Entonces, se regresa y va a Guayaquil, porque él hacía base en Guayaquil. Y se reúne con Peña Mateus, con Soltan Celer y con 7 personas más que fue quienes armaron la primera expedición a Cueva de los Tallos. Ah, ok. ¿Ya? Sí. Que yo lo pongo en mi documental. Ahí está el listado de las 7 personas que fueron por primera vez a Tallos. Se tiraron 20 días en la selva hasta llegar a este lugar. Eso se dice fácil, pero imagínate, abrir trocha en lugares que no existían. Solo con brújula. En esa época se manejaba solo la brújula. No, y Jaime, dicen que para poder llegar ahí, o sea, hay que atravesar No, bueno, todo ahora bien, ya bien es fácil. complicado. Ahora ya eso Ah, está comercializado y todo ya. Ahora ya hasta te dan carnet de guía turista y todo, y eso ya se dañó. pero es que dicen igual que hay muchas entradas, entonces hay turismo, A digamos, que eso voy. supuestamente te Ten llevan a la Cueva paciencia, de los ten Tallos, pero no. paciencia. Como dicen en México, no Mm. comas ansias. Espérate. No, nunca. Entonces, ¿qué pasó? Que se arma esta expedición y dentro de esta expedición iba un fotógrafo que a su vez era director de la Policía de Turismo del Ecuador. Digo, lo pusieron a él ahí para dar un carácter de formalidad a esta expedición, ¿comprendes? El director de la Policía de Turismo. En esa época había la Policía de Turismo aquí en Mm. Ecuador para proteger a los turistas. Fíjate, Ok. ¿no? O sea, tú ibas a hacer turismo y requerías de policía porque ese Policía. lugar estaba medio, te asignaban un policía que te cuidaba y te protegía. Fíjate. Década de los 60, estamos hablando 1960, siglo anterior, ¿no? Se Jaime, llamaba Gastón
Fernández. Gastón Fernández. ¿Ya? Bueno, acostemos un poco la historia, hicieron una expedición bárbara, llegaron al lugar, descendieron en la primera fosa, ¿no es cierto? Que son... Y Gastón 87, 90 metros. Ahí yo perdí una cámara, algún rato te cuento la historia. Entonces, una cámara de Betacam con... Bueno. Entonces, Gastón Fernández empieza a tomar fotos. Todo era blanco y negro, era de rollo. Fotos, Claro, fotos, 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 fotos. Ya. Ahí viven sus aventuras y regresan. Regresan a Guayaquil y bueno, toda una historia. Entonces, Juan Morís va a la notaría primera, a la notaría 1 del doctor Quiñones en Guayaquil y deja notariado todo lo que habían encontrado al interior de la mal llamada Cueva de los Tallos, porque ya te he dicho, eso es un mundo intraterreno. Notariado, porque él ya sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que iba a pasar. Juan Morís ya sabía lo que iba a pasar, conociendo el ego y la codicia del ser humano, él ya sabía a dónde iba eso. Igual pasó. Ya viste que los ingleses vinieron y se robaron todo, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Entonces, Juan Morís tenía un amigo que era, y tú déjame ponerte en chileno el asunto, el Pedro Carcuro de la época aquí en Ecuador. Ok. Ya, para que tengas una idea en Chile, sí. ya, el Pedro Carcuro. Entonces, él tenía un noticiero todas las noches. Se llamaba Telemundo, en el canal más visto en ese momento, que era Ecuavisa. Y él le invita a su programa, a su noticiero, para que le cuente de esta aventura que viene viviendo en la Cueva de los Tallos. Entonces Juan Morís va y cuenta la aventura. En el documental que yo hice puse esa entrevista, incluso ahí, ¿no? Y estaba ahí. Y observa esta entrevista un corresponsal de la revista Die Spiegel de Alemania. Y se publica esto en Alemania, el gran descubrimiento, la Cueva de los Tallos, el oro de... Ya. Entonces, ni corto ni perezoso, Erich von Däniken escucha el asunto, coge su fotógrafo y viene a pararse en Guayaquil. ¿Dónde está Juan Morís? ¡Pac! Le ubica a Juan Morís y se reúne. Y le dicen, Juan Morís, cuéntame la historia, que no sé qué. Y bueno, y ahí empieza una larga historia. A la final, el resumen es el siguiente. Däniken le dice a Morís, ¿cuánto necesitas para hacer un buen trabajo de investigación ahí adentro? Entonces Morís le dice, yo creo que $100,000 sería un buen inicio. Ya está, dice, ya está. Dame todas las fotos que has recogido de ahí, yo voy a Alemania, doy un par de conferencias, te recojo el dinero y haces tu investigación. Y Gastón Fernández entrega todas las fotografías a Däniken. Däniken regresa a Alemania. Estoy abreviando muchas cosas. Däniken regresa a Alemania, escribe un libro que se llamó El oro de los dioses, en 7 idiomas, 25 millones de copias, y no le dio un solo sucre a Morís, ni un solo sucre. Eso es algo que yo le he reclamado a Däniken en 2 ocasiones, ¿no? Bueno, esa es la primera arista de Tallos. Ahora sí, antes de contarte la segunda arista, hazme alguna pregunta.
Sí, bueno, yo leí ese libro, El oro de los dioses. Claro, un libro muy interesante, entretenido, pero algo había escuchado de lo que tú me comentas, Jaime. Lamentablemente, en este mundo hay de todo, ¿eh? Hay gente más Mira, para empezar, ambiciosa. en el libro original ahí hay un plagio, porque en la parte de atrás hay una fotografía que dice Maurice y yo, ahí está Daniken y Maurice, Ah, ya, ya, dice ya. a la entrada de la cueva de los Sí, tallos. sí, sí, sí. Mentira, era en la mitad del carretero, camino a Ducurs, viniendo de Guayaquil a Cuenca, hicieron una parada ahí a la vera del camino y dijimos, aquí, una foto, ya, La tomemos foto para descansando. portada, claro. Nunca fue a los Mm, tallos, David. Fíjate el claro, engaño y toda la idiotez, ¿no? claro. Bueno, vamos con la segunda arista, en honor al tiempo. Ahí en ese sector, Coangos, existía un cura salesiano que lo habían mandado, porque ya sabes que en esa época empezaban a pregonar la Iglesia Católica por todo ese sector. Y fue ahí con los Suárez y él les enseñó. Era botánico y él les enseñó a hacer medicinas con las hierbas del oriente, ahí, de la jungla. Entonces, los jíbaros eran muy agradecidos Mm. con Crespi. Crespi, el Se padre llamaba Crespi. Carlos Crespi Crossi, ¿no? Te puedo mandar fotos luego y te cuento la historia de Crespi. Entonces, esta es la segunda arista que tiene Tallos. ¿Ya? Cuando le dan el pase los salesianos desde Alemania que manejaban esta orden Don Bosco y lo mandan a Cuenca, aquí a la ciudad donde yo estoy ahora transmitiendo, lo mandan aquí. Entonces, los coangos le venían a visitar una vez al año a Crespi y le venían trayendo objetos del interior de Tallos y se los regalaban. Y como él tenía un museo, ahí los almacenaba. Ahí, bota, déjalo ahí nomás. De oro, todo de oro. Láminas de oro, todo de oro. A Crespi no le interesaba nada, el oro, ni idiota, nada. Crespi yo lo conocí, yo viví aventuras y te puedo contar historias Mira, de Crespi, tuviste la pero oportunidad de conocerlo, Crespi wow. era totalmente desinteresado del Mm, dinero, ¿no? Entonces, Crespi iba almacenando cosas que le traían los indios coangos, porque fíjate que los coangos bajaban una vez por semana ahí a ese hoyo y con un palo grande solo empezaban a abanicar así y mataban a los tallos, que era un pájaro del tamaño de un pichón, pero es un pájaro ciego. El nombre científico de este pájaro es Estiatornis caripensis, es el nombre de este pájaro. Y estos lo desplumaban y hacían sopa y se lo comían. claro. Ahí. Bueno, entonces Crespi es la segunda arista. ¿Ya? La tercera arista que tiene esto es un tipo al servicio de la reina de Inglaterra, digamos más de Scotland Yard, llamado Stanley Hall, que lo enviaron de Inglaterra acá con el propósito de que ausculte la manera de ingresar ahí y robarse todo lo que hay adentro, que es lo que ha hecho Inglaterra en todo el planeta. Mm, Si conoces la historia, me darás la razón. Si no conoces la historia, no me darás la razón. Entonces, viene como miembro de un club de exploradores por 7 días aquí. Viene por 7 días y se quedó 24 años. Perdón, 27 años. Nadie sabía en qué trabajaba, nada. Yo fui hasta migración a documentar nada. No trabajaba en nada, no reposaba y vivía muy bien. Miembro del Scotland Yard al servicio de guardia. Este fue el encargado de coordinar con los militares de la época que se le permita a una expedición inglesa
ingresar ahí con fines científicos y toda esa mentira que ellos inventan siempre, ¿verdad? Y se armó la expedición con 120 personas. Imagínate, años 69, finales de los 69, 120 personas Wow. traían gurkas del Nepal, traían los mejores los equipos, la tecnología que para el momento Era muy lo que avanzada, mejor claro. había, Claro. espeleólogos, de todo. Pero habían 3 condiciones. Primera, escúchate bien, que ningún ecuatoriano puede ingresar ahí adentro, ninguno. O sea, ninguno de la expedición, que no sea parte de la De la expedición, expedición. puede ingresar ahí. Solo los ingleses. Y bueno, y los que ellos trajeron. Segundo, que se le dé asistencia permanente al hombre más importante del planeta que para ese entonces existía. ¿Quién era? Neil Armstrong. Perfecto. Había pisado la luna en Claro, julio. claro. O sea, fue en esa expedición que él... Claro. Ah, ok. Tenían que echarse una cortina de humo. Sí. ¿Qué hacen los ingleses ahí? Por Dios. Neil Armstrong, o sea, científico, ¿no? Sí, en resumen, Neil Armstrong pasó los 3 días que estuvo ahí borracho. Nunca ingresó en la cueva. Nunca. Nunca. Yo tuve la oportunidad de hablar con el piloto del helicóptero que le llevaba a él y me dice, Jaime, se pegaba unas borracheras, brothers, dice, y veía la luna así desde el helicóptero y le decía, yo te pisé, yo te pisé. Así decía. Claro. Bueno, de ahí historias van, historias vienen. Todo esto con la veña de los militares que les prestaron incluso los helicópteros Puma para que sacaron 7 cajas clavadas. Nadie sabe nunca qué se llevaron. Lógicamente, ya viste el museo ese que tienen los ingleses del Louvre, pues es el más grande del planeta y todo robado de todos los países. Nada es de ellos. Todo es robado. Exacto. Todo es De todo el robado. mundo, exacto. De Jaime, todo el pero planeta. tengo una pequeña duda. El tema, por ejemplo, dentro de todo lo que se encontró, las tablillas de oro, ¿para ese entonces ya habían descubierto las tablillas Ni o...? tú ni yo sabemos nada. Moriremos sin saber. Fueron clavadas las cajas. Yo no puedo ponerme a elucubrar este rato y decirte sí, porque era una placa que el dios Osiris. No, 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 no. Yo no voy a entrar en eso. Yo estoy en los eventos que he podido confirmar y punto. ¿Ya? Ya. La cuarta arista. Cuarta arista es el Banco Central del Ecuador. Eso no lo sabía. Maurice había detallado perfectamente porque él ya sabía dónde iban. Oye, te voy a hacer un paréntesis de un dato interesante. Yo tengo una buena amiga aquí que es argentina, se llama Nélida Oliver Lentino. Ella vivió una experiencia en la laguna de Chascomús, en Argentina, en la década de los 50 más o menos, de los 50. Resulta que ella andaba en toda esta onda mística, esotérica y entonces una amiga le va a ver un día y le dice, oye Nelly, vámonos a la laguna de Chascomús porque han llegado unos seres que dice la gente que son extraterrestres y están curándole a la gente. Y vamos, ella oyó extraterrestres y vamos. Llegan ahí y todo eso, y Nélida vio ahí a Juan Maurice. Por eso es que Nélida siempre me cuenta esta aventura. ¿Qué hace Pasan ahí? los años, llega la década de los 70 y había una cafetería allá en la avenida 9 de octubre en Guayaquil que se llama El Melba y ahí se reunía Maurice con sus amigos.
Soltan Zeller, Peña Mateus, todos ellos, ¿no? Se reunían. Y entonces una amiga de Nelly le lleva ahí a esas reuniones y encuentra y le queda viendo y Nelly le dice, yo te conozco a ti, tú estuviste en la laguna de Chascomús, diciéndole a Juan Morís. Y Morís le dice, no, Nélida, no, pero así parco. Usted está equivocada. No, si eras tú, No, Nélida, no. Bueno, fue tan tajante, ella no quiso dañar el ambiente, ahí quedó la cosa. Ojo, te hago ese paréntesis. Ok. Entonces, el Banco Central, que se supone era el papaupa de ese momento y que administraba y manejaba todos los patrimonios culturales y bla, 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 y bla, 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 se mete en un lío con Juan Morís porque Juan Morís les explicaba y les hacía razonar la atención que había que darle a este tema, que nunca se le habían dado. Se quema el Museo de Crespi y lo que queda, viene el Banco Central y se lo adjudica dentro del patrimonio cultural, porque estamos hablando de lo mismo que es del gobierno. En el equipo de auditores del Banco Central empiezan a robarse las láminas de oro que le habían dado a Crespi los coangos, los indios coangos, los jíbaros, que le traían, y mandaban a repujar latas de cobre. Metían las latas de cobre y se quedaban con las de oro. Se encargaron, lógicamente, de correr la voz de que el cura estaba loco, de que Crespi estaba loco. Claro, estaba loco porque estaba fuera del sistema, era una persona completamente desinteresada y todo, ¿no? Libre, claro. Ese era Crespi. Crespi fue un extraordinario tipo. Así parece. De los pocos Y entre curas buenos que paréntesis, yo he conocido, de los pocos curas buenos, creo que me sobran dedos en la mano de curas buenos que he conocido en mi vida, Crespi es uno de ellos. Tengo historias con él. Eso puede ser bueno, materia de otro programa. algún día íbamos a hablar de eso. Entre paréntesis, bueno, obviamente, yo creo que no hay duda de que la iglesia fue quemada, la del padre Claro, Crespi. pero el tema era lo que tenía Crespi en el museo, ¿no? Entonces se Claro. dice que ahí hubo un complot de los nazis. Luego eso es otra historia que te podía contar, qué sé yo, y bla, bla, bla. Porque a la final Crespi terminó siendo un protector inconsciente de obras robadas por los nazis en Europa. Es otra historia. Y entonces venían estos nazis y se las dejaban ahí en el museo. Y deja por ahí nomás, de ahí se los guardaba. Entonces, claro, esas obras no las pudieron romper los ladrones auditores del Banco Central y las pasaron. Y es así, obras, escucha esto, Van Gogh, Rembrandt, Por favor, sí. obras que cuando yo le mostré un video, porque un día se les durmió el diablo a estos del Banco Central y me permitieron entrar con cámaras hace 40 años ahí y yo grabé eso. Y ahí están las obras. Y Wendell Stevens, mi buen amigo de Norteamérica, me decía, solo vendiendo esos cuadros ustedes pueden pagar la deuda externa del Ecuador. Bueno, ese era otro paréntesis. Claro. Entonces, Crespi fue víctima, ¿no es cierto?, de esta gente, porque venían con orden de los salesianos de Alemania, ¿no? Tú sabes el nexo entre los curas y los nazis. Bueno, eso es historia. Y él o sea, él se volvió un depositario inconsciente de los nazis. Lo utilizaron. Yo hice un documental, por ahí anda, se llama Utilizaron a Crespi, solamente hablando del tema, ¿no? Y de las cosas que tenía Crespi. Crespi es la cuarta arista, ¿no? Digo, perdón, Banco Central, porque Crespi era la segunda claro, arista, ¿no? claro. Entonces, ahí tú tienes
el Banco Central, el cura Crespi, tienes el tema de los coangos, Juan Morís, ¿verdad? Bien. Esta historia que te estoy contando está llena de plagios, de mentiras, de robos. O sea, han hecho de todo en Tallos, menos prestarle una atención objetiva como debería de haber sido la historia, que esa es la quinta arista, la verdadera historia de Tallos. Mira, para mí, porque ya te comenté extra micrófonos que ya Tallos a mí no me levanta ni una neurona, hermano, porque ya esto es, he visto tanta idiotez que me carga el asunto, ¿no? Entonces, la única historia por la que yo puedo poner las manos en el fuego es la que tú vas a encontrar en la biblioteca Navegantes del Cosmos, que nos dimos el trabajo con una hija mía de fotografiar página por página. ¿Por qué? Porque el único libro que me dieron a mí, yo se lo regalé al gobernador de la provincia de Morona, Santiago, porque yo pensé que él debería tener ese libro ahí para que enseñe a la gente y explique qué habrá hecho con el libro. Nunca apareció el libro y tuvimos que rescatar de una mujer que no quería entregar el libro porque era su presea más dorada, una buena amiga mía llamada Mónica Williams. Entonces dije, a ver, Mónica, voy con una cámara y permíteme fotografías página por página, ya que no me permites escanear el libro, porque yo tengo una biblioteca con 600 libros escaneados para que la gente los descargue, vea y se informe. Y nos pasamos un día completo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, fotografiando 600 páginas. Y ahí tienes el libro en la biblioteca, en Navegantes del Cosmos, en el ítem biblioteca. Esa es la única historia verdadera y real. ¿Cómo se llama ese libro, Jaime? Sí, a ver, vas a tener que darme un pequeño espacio. Estoy aquí con la computadora. Déjame entrar a Navegantes. Escucha, el libro se llama Historia documentada del descubrimiento de la Cueva de los Tallos, por Gerardo Peña Mateus. Así se llama. Historia documentada del descubrimiento de la Cueva de los Tallos, por Gerardo Peña Mateus. ¿Ya? Ok, gracias, Jaime. Lo vamos a buscar. Ahí tienes. Esa es la verdadera historia. Si en algún momento quieres saber realmente la verdadera historia, bueno, ahí tienes para leerte, aunque sea por etapas, ¿no? Porque son 600 páginas y está muy bien documentado y graficado. Y esas fotos que vas a ver ahí son las primeras fotos que se encontraron y que se documentaron de Tallos, ¿no? Yo hice luego un documental con Gastón Fernández, el plagio y todo. Oye, ya te digo, o sea, me da fastidio hablar de este tema, pero bueno, sí, no, pero la se agradece. consideración que te tengo, he querido hacer un resumen. Jaime. Imagínate que esto tiene miles de detalles. Te voy a contar un detalle para que veas a lo que llegamos. Llegó un momento que yo ya tenía hace más de 30 años esto muy documentado y que yo quería descubrir dónde estaba Petronio Jaramillo. ¿Ya? Cuando ya le ubiqué a Petronio Jaramillo, estaba en una ciudad llamada Esmeraldas, que es al norte, ¿no? Casi frontera con Colombia. En un barrio de tolerancia estaba viviendo él. ¿Sabes lo que es un barrio de tolerancia, no? Un barrio... Ya. Y entonces el barrio se llamaba Santas Vainas. O sea, estaba en la ciudad de Esmeraldas, en el barrio Santas Vainas. El día que yo llegué a averiguar por él, el día anterior le habían matado en una balacera. El día anterior a Petronio Jaramillo. Te conté que era un bohemio, ¿no? Sí, sí, sí.
y Ahí murió está el Petronio resultado. Jaramillo en una reyerta entre alcohol, mujeres, drogas y qué sé yo. Claro, eso lo perdió al final. Mm, Esa fue la historia. Todo lo que te estoy interesante. contando es historia. Y Sí, bueno, yo por ahí tengo documentación de un millón cosas. Pues ya te puedes imaginar cómo manejábamos antes esto. No había internet, no había nada. De todo tengo papeles, documentos y todo, de todo. Tengo ahí un archivo brutal de todas estas historias, ¿no? gracias, Jaime. Y Ese tanto, es el asunto. claro. Y de hecho, bueno, lo último me faltó preguntarte, pero lo vamos a dejar para otro día, ¿eh? De que Dale, dale. se dice que se encontró incluso un esqueleto de gigante dentro de la cueva de los tallos. No, Ya, el eso gigante aparte. no es de ahí. Pero sí es de Ecuador. Sí es de Si tú Ecuador. Y quieres, es de 7 metros. hacemos. A ver, pero un dato para terminar, ¿no? Para terminar. Mira, en este libro que te acabo de decir, vas a ver unas fotos muy interesantes. Vas a ver una especie de cavidad y aquí a la izquierda vas a ver la figura de un hombre de 7 metros en bajo relieve y pintada Ok. como a 3 kilómetros adentro donde los niveles de oxígeno son mínimos, donde prendes un fósforo y se te apaga. Entonces, pregúntate quién lo hizo en bajo relieve y con qué lo pintó para que hasta el día de hoy se conserve la pintura. Sí. Hombre. Y a la derecha, una mujer en Uf. bajo relieve. Oh, Ahí están las fotos, ¿no? Y ahí ves tú un hombre parado abajo para que veas la proporción la del hombre, del proporción de. ser y de la pintura de la imagen, ¿no? Entonces, sí pudo haber sido habitado tallos por gigantes, pero la historia de gigantes que yo tengo documentada aquí en este país no va por ahí, va por otro lado Ujú, completamente diferente. Y algún claro, día lo hablamos, mi querido Pablo. perfecto. Jaime, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Muy interesante, Bueno, como siempre. bueno, Bueno, y vamos a programar otro día para seguir hablando de tantos temas que tú tienes claro que que sí. entregar Mira que estas historias tienen y es millón de que detalles y tú me, eh, me retrotraes, porque cuando te voy contando esto vienen millón te vas cosas a mi acordando. cabeza y tengo que organizar los pensamientos para no salirme del asunto, porque hay muchas aristas más, ¿no? Claro, Pero claro, bueno, claro. hacemos el mejor esfuerzo, comprimimos la información y espero que esto te haya dejado un poquito más Pero claro el por supuesto asunto. que sí. Lea, que tu auditorio se lea la historia esa de este libro que te acabo de decir. Es gratuito, ahí tenemos en la biblioteca, hermano, como 600 libros a tu disposición, ¿ok? Muchas gracias. Lo voy a leer y lo vamos a comentar. Te mando un abrazo muy grande para Ecuador allá, Jaime. Ya un abrazo y estamos viéndonos pronto, ¿eh? Gracias, igual para ti, Pablo.